Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el espacio de la entrevista. Hoy hemos invitado a Sandra Gutiérrez. Ella es arquitecta y tiene una maestría en diseño urbano. Bienvenida a la entrevista. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Hablando sobre la situación medioambiental del país, la nueva Ley General de Recursos Hídricos garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones para la gestión integral de los bienes hídricos. Yo le diría que hasta cierto punto sí la garantiza. El problema es para quién la garantiza. Y me parece que esta ley debe de verse desde una perspectiva histórica, no solamente la ley ahora, sino el recorrido que han tenido el cuerpo de leyes con relación al agua en el país, que desde finales del siglo XIX, cuando se crea la nueva república, siempre favorecen a aquella persona o personas que tengan la propiedad de la tierra. Entonces, si usted es propietario y dentro de su tierra hay agua, esa agua le pertenece a usted. Y eso se ha mantenido a lo largo del siglo. Digamos que al inicio de la República, esa era como la idea fundamental del manejo del agua. Si bien es cierto, a lo largo del siglo XX se han presentado algunos momentos en los que el agua se ha manejado, por ejemplo, por municipalidades o por juntas de agua. Aquí tenemos más de 2000 juntas de agua que son manejos comunales del agua. En el fondo, cuando usted deja esos arreglos de manejo del agua y se va al cuerpo de leyes, la ley favorece y ha favorecido siempre a quien tiene la titularidad de la tierra. Entonces me parece de que la discusión de una ley de agua, ahora tenemos ya una ley de agua, no la teníamos, creo que eso en sí es un avance, tener una ley de agua es algo positivo. Lo que tendríamos que ver es cómo van a funcionar los reglamentos y las normativas que finalmente van a operativizar esa ley. Y dentro de ese contexto creo que todavía hay bastante tela que cortar y se puede llegar a arreglos positivos entre estos proveedores comunales del agua y otros que están allí, que son siempre privados y siempre han sido privados. No hemos tenido por más de 100 años una ley de aguas. Hemos tenido, como les digo, reglamentos por ciudades o reglamentos específicos por sectores, para agricultura, para economía, para turismo, o reglamentos, por ejemplo, para gestores de agua como ANDA, pero no una ley de agua. Yo pienso de que tener una ley de agua es algo fundamental, es algo importantísimo, porque a partir de eso se regula. Claro, las discusiones de los últimos 10 años son un pedacito de la historia de una ley general de aguas para el país, pero lastimosamente esas discusiones no llevaron a buen término una negociación que fuese más equitativa. Eso sí me parece de que hay todavía mucho trabajo que hacer para regular que esta agua que lastimosamente es un bien abundante, pero al mismo tiempo escaso en nuestro contexto, llegue a todos y todas y que sea un recurso que permita la vida en este país de forma igualitaria. Sin embargo, a pesar que existe ya esta Ley General de Recursos Hídricos, se ha permitido la urbanización, se han permitido urbanizaciones importantes, por mencionar en la zona de recarga acuífera del Valle del Ángel, la Cordillera del Bálsamo y también en Nuevo Cuscatlán. Desde la perspectiva de la organización del territorio, nosotros lo que tenemos es un país que está organizado con una centralidad fuerte en el área metropolitana y luego pequeños núcleos urbanos, bueno, a veces no tan pequeños porque son conurbaciones a lo largo de ejes de carreteras, ¿no? O ejes importantes de producción, pero el núcleo central es como un pequeño monstruo, ¿verdad? El área metropolitana. Y esta área metropolitana tiende a tener dos fenómenos que la hacen moverse o crecer. Por un lado, se concentra
mucho de la población y de las actividades urbanas en ciertas zonas que se van compactando cada vez más, por ejemplo, los asentamientos precarios al interior de la ciudad o ciertas zonas que se desarrollan también en la ciudad. Ahora vemos, por ejemplo, los proyectos de centros históricos o los proyectos de grandes edificios inmobiliarios, apartamentos en ciertas zonas de la ciudad. Ahí hay una ciudad que se va compactando, pero al mismo tiempo esa compactación de la ciudad hace que esta ciudad crezca hacia las periferias y se difunda, porque se compacta aquí, pero expulsa población de la que está ya en las zonas urbanizadas hacia las zonas periféricas. Entonces las zonas periféricas tienden a tener una gran presión inmobiliaria, ya sea por desarrollos inmobiliarios como los que usted está mencionando, pero también por asentamientos informales y otro tipo de desarrollos. Es un fenómeno que en términos urbanos es bien complejo y depende mucho más allá de una sola normativa urbana. Ahora bien, las afectaciones puntuales en esos territorios, como evidentemente estamos en el borde de la ciudad, donde la ciudad empieza a desaparecer y aparecen los territorios agrícolas o territorios con todavía cierta cobertura boscosa, ciertamente espacios más naturales. Si usted, la misma ciudad y la presión interna de la ciudad hace que nos vayamos a la periferia, necesariamente va a haber afectaciones en esos espacios. Entonces, la discusión es allí, creo yo, más bien de cómo organizamos el conjunto del territorio nacional para que el área metropolitana o ya la región metropolitana no tenga esas presiones tan fuertes y cómo también nos planteamos un modelo de acceso al agua que sea mucho más sustentable en el tiempo, porque el área metropolitana depende de perforaciones de pozos al acuífero de San Salvador, de agua superficial, por ejemplo, los asentamientos precarios mucho dependen del agua superficial de ríos y quebradas, o dependemos de sistemas que traen el agua de muy lejos, como el sistema Zona Norte o el sistema Río Lempa. Entonces, un área metropolitana que solamente consuma, pero que no piense también en regenerar esos sistemas de donde obtiene el agua, va a necesariamente colapsar. Entonces, lo que va a suceder en estas zonas periféricas es que estamos depredando tanto el acuífero de San Salvador, que ya está en un gran estrés, que va a llegar un momento en el que va a colapsar, porque el modelo que estamos planteando no es un modelo que permita la regeneración en el tiempo de estos sistemas desde donde extraemos el agua. Entonces, arquitecta, esto se vuelve un desafío ambientales, por decirlo así, en términos de diseño urbano y arquitectónico. Claro que sí, pero hay soluciones. Yo siempre lo he dicho, siempre hay soluciones, desde las soluciones técnicas, pero también las soluciones culturales y la comprensión del territorio desde una perspectiva local. Entonces, yo creo que sin perder de vista que cualquier actividad que nosotros hagamos va a necesitar agua, es decir, la economía se va a mover por el agua, la industria se va a mover por el agua, las actividades arquitectónicas, urbanas, las actividades agrícolas, todo se va a mover por el agua. Entonces, el planteamiento debería de ser cómo organizamos de una mejor manera el territorio, entendiéndolo a partir de los recursos que tiene cada uno de los espacios y que esos recursos no son infinitos, son finitos y los podemos ir cuidando. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma, creo yo, es una discusión seria sobre los reglamentos y leyes para que no tengamos estas contradicciones de que privamos o hacemos que prime la propiedad de los recursos naturales, y en este caso el agua pues es un bien común, es un bien que deberíamos nosotros de proteger como un derecho humano. Entonces, sin dejar de entender que ciertamente hay algunas actividades que pueden potenciar un uso privado, en general se debe de potenciar el bien común. Y allí hay una discusión larga, una discusión grande. Y por otro lado, me parece que también es importante que sepamos entender aquellos aspectos más locales del agua.
El trabajo que hacen las juntas de agua, tanto en territorios urbanos como en territorios rurales, es valiosísimo y hay un conocimiento de lo local enorme que también tiene valor. Y eso usted no lo capta en ningún reglamento ni en ninguna normativa de urbanismo. Ese es el conocimiento del día a día. Eso también es valioso. Entonces, entender la parte técnica, la parte normativa, la parte cultural y el sentido común. Y entender de que esto no es un juego, pues nos estamos jugando la vida si no cuidamos el agua. ¿Qué rol juegan los profesionales de la arquitectura, verdad, y del diseño urbano en la implementación y promoción de las políticas ambientales en un país? Casi le diría que ninguna. Nosotros no contamos en realidad como profesionales en estos entornos que son más bien políticos. Pero creo de que hay como le diga, hay una fuerte tendencia también desde nuestro gremio a cada vez más comprender la necesidad de vincular nuestro quehacer con los temas ambientales. Es algo que no sucedía antes, porque antes teníamos toda esta idea de que, bueno, había que modernizar el mundo, el país, los territorios, y entonces le dábamos prioridad al concreto, al vehículo, etc. Eso está poco a poco cambiando. Y creo que, aunque no estemos, digamos, en las discusiones más profundas políticas, algunos quizás sí, pero el gremio en general, usted me pregunta por el gremio, creo que el gremio sí tiene algunas incidencias, pero no toma las últimas decisiones. Pero en la medida que el gremio transite más hacia una práctica sostenible, que es algo que yo creo que ya se está haciendo, y tengo una fantástico convencimiento que, por ejemplo, mis estudiantes que ya llevan todo ese tema ambiental más formulado, mejor formulado dentro de ellos, lo van a lograr. Quizás mi generación ha sido la generación de la transición, pero ahora, como es un tema crítico, necesariamente lo vamos a tener que trabajar. Y debe de ser trabajado desde las herramientas que ya tenemos para poder hacer que los espacios que diseñamos estén más en relación con la protección del medio ambiente. Siempre retomando el tema del medio ambiente, considera que ninguna política ambiental hasta la fecha ha sido en función de superar la crisis ambiental en el país. Lamentablemente no, aunque hayan buenas intenciones. Sí han habido buenas intenciones, pero pues las intenciones hay que operativizarlas, ¿verdad? Y hay que tener todavía más apertura. Me parece que a la fecha yo he visto planes y normativas, he leído documentos que son verdaderamente fenomenales, pero cuando usted va al territorio y de verdad trata de implementarlos, a veces hay casos de éxito, a veces no, y vamos como un poco a ciegas. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos planes, proyectos y toda esta normativa que usted me plantea, que está muy bien elaborada y estructurada, de verdad se operativice y de verdad se aplique? Es que está linda, de verdad. Yo me quedo sorprendida de la maravilla de leyes que tenemos, pero cuando las trasladamos al territorio, allí hay algo que no está encajando. Entonces, para mí la discusión no es la ley en sí misma, en lo más profundo de la ley, sino que cómo la operativizamos en el territorio. Ok, muchas gracias entonces, arquitecta Gutiérrez, por acompañarnos en la entrevista. Gracias a ustedes. Amigo televidente, lo invitamos a que siga con más del programa Miradas.